Nunca pensé que la palabra invierno nuclear pudiera aplicarse a algo anterior al siglo XX. Crecí escuchando la misma historia que todos, 1816, el año sin verano. Una rareza climática causada por un volcán lejano. Monte Tambora, abril de 1815, Indonesia, la erupción más grande jamás registrada. Ceniza en la atmósfera, amaneceres rojos y nieve en junio. Durante años, repetí esa explicación casi de memoria. Sonaba científica, sonaba cerrada, sonaba segura. Hasta que empecé a mirar los detalles. Quería hacer un simple vídeo sobre anomalías climáticas. Recopilar temperaturas, diarios de agricultores, pinturas de cielos extraños. Nada más. Pero cuanto más leía, más aparecía la misma incomodidad. Si Tambora realmente había sido la causa única, ¿por qué los datos se comportaban como si hubiera habido algo más? Las heladas no seguían la lógica de las corrientes de aire. Los patrones de enfriamiento no encajaban con los modelos de dispersión de ceniza. Algunas disrupciones empezaban antes incluso de la erupción oficial. No era solo frío. Era un tipo de frío colocado, casi, dirigido. Entonces, entre mapas de temperaturas y gráficos de cosechas, empecé a ver otra cosa. No en los números, sino en las ausencias. Brechas demográficas. Vacíos en registros parroquiales. Pueblos que parecían perder a la mitad de su gente en una sola generación. Orfanatos que aparecían, de repente, con capacidad para miles. Instituciones nuevas que nacían ya gigantes en un mundo supuestamente arruinado por el hambre. Para un desastre natural que oficialmente dura 18 meses, la respuesta parecía desproporcionada. Casi como si los que mandaban supieran que aquello no era solo un volcán. En la narrativa académica, 1816 se cierra con una frase cómoda. El clima se normalizó con el tiempo. Pero en los archivos, lo que viene después de ese punto no es calma. Es reorganización. Migraciones masivas, ciudades que se inflan de golpe, otras que se vacían. Redes de transporte que se construyen con urgencia. Y, sobre todo, una ola silenciosa pero constante de niños sin pasado. Huérfanos que aparecen en masa en los centros urbanos décadas después del año sin verano. Con historias familiares que, cuando las rastreas, siempre se cortan en el mismo sitio. Principios del siglo XIX. Si solo fuera miseria, esperarías caos. Ayudas improvisadas, refugios temporales, soluciones desordenadas. Lo que encuentras, en cambio, es sistema. Trenes organizados para mover menores de un extremo a otro del continente. Reglamentos detallados para su redistribución. Infraestructura construida específicamente para alojarlos. La explicación oficial lo envuelve en palabras familiares: caridad, reforma social, lucha contra la pobreza. Pero la escala y la duración de esos programas no encajan con una crisis climática puntual. Parecen más bien el eco de un trauma mayor, de algo que nadie quería nombrar. Ahí es donde la historia se cruza con una palabra que durante mucho tiempo se consideró casi un chiste de Internet: Tartarie. En mapas anteriores a 1816, el término designa una extensión inmensa que cubre buena parte de Eurasia. No es un pueblo, no es una tribu, es un mundo. Después de 1816, el nombre se deshilacha. Se convierte en adjetivo, en curiosidad etnográfica, en nota al pie. La geografía se reescribe, pero la arquitectura se queda. Cúpulas imposibles, puentes sobredimensionados, sistemas de calefacción y ventilación que parecen diseñados para condiciones más extremas que las de un clima templado normal. La pregunta que me atrapó fue sencilla y brutal: ¿y si 1816 no fue solo el año sin verano, sino el primer año visible de un invierno nuclear que borró a Tartaria de la historia oficial? No nuclear en el sentido moderno de reactores y tratados, sino como atajo para algo que tuvo el mismo efecto. Un conjunto de detonaciones o eventos atmosféricos capaces de bloquear el sol, envenenar el aire y obligar a poblaciones enteras a abandonar regiones completas.
Algo tan grande que los supervivientes decidieron envolverlo en la explicación más segura que pudieron imaginar. Fue un volcán, solo un volcán. No tengo una confesión firmada ni un mapa con blancos marcados. Lo que tengo son piezas. Zonas que se enfrían de golpe mientras otras apenas cambian. Cielos descritos como metálicos durante meses. Cultivos que fallan incluso en lugares alejados de las rutas de ceniza. Edificios levantados en las décadas posteriores con características de refugio más que de institución civil. Documentos que desaparecen, mapas que se redibujan, nombres que se sustituyen. Y en el centro de todo, un vacío narrativo. Nadie parece interesado en preguntar si la causa encaja realmente con el efecto. Ese vacío es el punto de partida de esta historia. No para sustituir un dogma por otro, sino para hacer la pregunta que debería haberse hecho hace mucho. Si el invierno de 1816 fue tan devastador como nos cuentan, ¿por qué la explicación oficial se empeña tanto en reducirlo a un volcán lejano? Y si no lo fue, si hubo algo más, que necesitaba ocultarse bajo esa nube de ceniza? Cuando empiezas a buscar respuestas, la sombra de Tartaria se hace cada vez más larga. Si todo esto fuera solo especulación climática, la historia podría terminar aquí, en un debate técnico sobre modelos de ceniza y corrientes en chorro. Pero el rastro de 1816 no se detiene en los termómetros. Se mete en los censos, en los libros de bautismos, en las estadísticas de mortalidad, en las actas de construcción. Y cuanto más sigues ese rastro, menos se parece a la consecuencia de un desastre natural aislado y más a la fase de limpieza después de una catástrofe mayor. Mira los movimientos de población. Oficialmente, el siglo XIX es el siglo de la industrialización y de la migración por pobreza. Campesinos que van a las ciudades, europeos que cruzan el océano buscando oportunidades. Todo eso es cierto, pero hay un matiz que rara vez se menciona. En la generación inmediatamente posterior a 1816, no solo se mueven adultos desesperados, se multiplican los niños que llegan a las ciudades sin una historia clara detrás. Niños que no encajan en la narrativa de familias buscando trabajo, sino en otra muy distinta. Sobrevivientes desplazados. Décadas más tarde, cuando empieza la era de los trenes de huérfanos en América, la explicación oficial ya está preparada: exceso de menores abandonados en urbes industrializadas, necesidad de repartirlos hacia el campo. Es una historia que apela a la moral, a la caridad, a la idea de civilización salvando a quienes quedaron atrás. Pero si aceptas que el problema nació solo de la pobreza, porque la respuesta fue tan sistemática, tan prolongada, tan coordinada en varias regiones al mismo tiempo? ¿Por qué, en tantas de esas historias, la línea familiar se rompe precisamente al retroceder hacia principios del siglo XIX? Ahora mira lo que estaba ocurriendo con las piedras mientras tanto. En la década de 1820, 1830, 1840, por todo el hemisferio norte surgen edificios que, en teoría, son respuesta a la crisis social: orfanatos, manicomios, casas de trabajo, asilos para pobres. Pero si recorres sus planos, si miras las pocas fotografías antiguas que quedan sin restaurar, ves algo que no encaja con el relato de edificios baratos para gente descartable. Ves muros demasiado gruesos para ahorrar material, ves sótanos compartimentados, ves ventanas altas, a veces parcialmente enterradas, ves sistemas de ventilación que atraviesan el edificio como si estuvieran pensados para filtrar algo más que aire viciado. Imagina que no sabes nada de Tartaria ni de armas avanzadas y te enseñan solo esas plantas arquitectónicas. Tu primera reacción no sería "esto es un orfanato", sino "esto parece un refugio". Un lugar donde encerrar a mucha gente durante periodos prolongados, aislándolos del exterior pero manteniéndolos vivos. Exactamente el tipo de estructura que construirías si temieras que el aire de fuera pudiera volverse peligroso. Si no todo el tiempo, al menos de manera intermitente. Aquí es donde la palabra nuclear se vuelve útil, no como descripción literal de la tecnología usada, sino como analogía de sus efectos. Un invierno nuclear no deja un paisaje uniforme. Crea manchas de destrucción.
Zonas de sombra donde el sol apenas sirve, regiones donde la tierra parece enferma y otras donde la vida continúa más o menos normal. Obliga a mover poblaciones. Pero no al azar, lejos de los focos, lejos de los vientos dominantes, lejos de los lugares que no se pueden descontaminar en una generación. Si esto es lo que ocurrió alrededor de 1816, de repente muchos elementos dispersos encajan. Los desplazamientos masivos no como mera consecuencia económica, sino como reubicación organizada. Los edificios sociales no como lujo paternalista, sino como infraestructura de emergencia reutilizada después como institución. Los trenes de huérfanos no como gesto filantrópico, sino como la manera más silenciosa de sacar a los últimos testigos de las zonas donde todavía había ruinas, máquinas o cicatrices que no convenía que nadie recordara demasiado bien. ¿Y Tartaria? En la narrativa alternativa, Tartaria es la civilización que sufrió el golpe de lleno. Una red de ciudades conectadas por infraestructuras que parecían magia a ojos de los cronistas posteriores. Sistemas de energía que no dependían del carbón, tal vez basados en principios que ahora solo intuimos. Estructuras capaces de soportar cargas inmensas y de mantener condiciones estables en el interior aunque cambiara bruscamente. Todo eso encaja con la arquitectura que hoy miramos confundidos y etiquetamos como anomalía histórica o misterio de la ingeniería. Pero una cosa es tener edificios que parezcan búnkeres y otra muy distinta es posar el dedo sobre el calendario y decir, aquí hubo un invierno nuclear. La mayoría de historiadores no está dispuesta a dar ese salto, y con razón, la palabra implica armas, implica responsabilidad, implica agentes. La explicación volcánica, en cambio, es perfecta para un mundo que quiere verse a sí mismo como víctima de la naturaleza y no de sus propias decisiones. Un volcán no tiene intención. Una detonación sí. Sin embargo, cuando sigues la pista de 1816 a través de distintos continentes, la sensación de respuesta coordinada es difícil de ignorar. Países que supuestamente apenas tenían comunicación entre sí empiezan a levantar el mismo tipo de instituciones. Legislaciones que cambian casi al mismo tiempo para gestionar población excedente, menores sin familia, propiedad abandonada. Ciudades que adaptan su trazado a nuevos flujos de gente como si alguien hubiera rediseñado las rutas. No solo del comercio, sino de la supervivencia. Y ahí está la paradoja. Oficialmente, el mundo de principios del XIX era demasiado primitivo para coordinar una respuesta global a nada. No había una red telegráfica consolidada, no existían organizaciones supranacionales modernas. Los estados estaban ocupados en sus guerras y sus revoluciones. Pero en la práctica, el patrón de reacción tras 1816 se ve como si ya hubiera existido una infraestructura común, un marco compartido, una autoridad lo bastante extendida como para dictar, aunque fuera en silencio, cómo gestionar el después. Ese algo que parece preexistente es lo que muchos han querido ver bajo el nombre de Tartaria. No solo un territorio, sino un sistema. Una manera de organizar el mundo que, tras el desastre, fue troceada, rebautizada, absorbida por poderes emergentes que tomaron las ruinas como punto de partida y no como final. Si aceptas esa premisa, el año sin verano deja de ser una curiosidad climática y se convierte en un marcador, el punto en el que el viejo sistema colapsa a la vista de todos, y el nuevo comienza a escribir la historia desde cero. La pregunta incómoda es, ¿cómo se borra algo así sin dejar rastro? Y la respuesta, una y otra vez, es la misma, controlando quien recuerda. Los adultos pueden ser silenciados, los archivos pueden quemarse, los mapas pueden redibujarse. Pero para asegurarte de que la memoria no reaparece de manera espontánea, necesitas intervenir en las generaciones siguientes. Necesitas huérfanos. Necesitas niños que crezcan en edificios construidos sobre ruinas que no comprenderán, bajo techos que no saben para qué fueron diseñados realmente, escuchando una versión de la historia en la que todo empezó con ellos. Eso, más que cualquier modelo de ceniza o cualquier gráfico de temperaturas, es lo que da peso a la idea de un invierno nuclear de Tartaria, no las explosiones que no podemos ver,
sino los silencios que sí podemos medir. Los huecos donde debería haber nombres, las ciudades que parecen más jóvenes de lo que sus cimientos indican, las tecnologías que reaparecen como inventos en un siglo que, si lees con cuidado, se pasó más tiempo recordando a trompicones que avanzando en línea recta. La idea de un invierno nuclear, en 1816 suena a ciencia ficción, a algo que debería pertenecer a la Guerra Fría o a un futuro postapocalíptico. Pero si dejas de lado el prejuicio y te limitas a observar los síntomas, los hechos se alinean de manera inquietante. No se trata de imaginar hongos atómicos en el horizonte, sino de reconocer que algo, en alguna parte, pudo haber tenido el efecto de múltiples detonaciones atmosféricas, un bloqueo selectivo de la luz solar, partículas que no se dispersan como ceniza volcánica, un frío que golpea zonas concretas mientras otras se libran casi por completo. La clave está en la irregularidad. Un volcán como Tambora debería producir un velo uniforme, un enfriamiento progresivo que se diluye con el viento. Lo que tenemos en 1816 es un mosaico, Nueva Inglaterra congelada en julio, mientras el sur de Europa apenas registra variaciones, Rusia con heladas mortales en Siberia, pero anomalías menores en el Cáucaso, Asia Central con reportes de cielos metálicos que duran semanas. Es como si el filtro oscuro hubiera caído de manera desigual, dejando sombras donde no debería haberlas según los modelos estándar. Pero el verdadero indicador no está en las temperaturas, está en lo que crece, o deja de crecer, después. Entre 1820 y 1840, el mundo se llena de una nueva especie de arquitectura que, en teoría, responde a la crisis social post-hambruna. Orfanatos, asilos de pobres, reformatorios, hospitales para enfermos mentales. La explicación oficial es lógica: el hambre deja desamparados, las ciudades los absorben, los estados responden con instituciones. Pero si examinas esos edificios con ojo crítico, surgen las primeras grietas en la narrativa. Toman los planos disponibles, pocos, porque muchos se perdieron en incendios o reformas. Ves muros exteriores de 2 veces el grosor necesario para un refugio común. Ves sótanos divididos en compartimentos, con salidas independientes. Ves sistemas de chimeneas cruzadas, ventilación forzada, ventanas altas que permiten luz pero no vista directa del exterior. No parecen diseñados para albergar gente durante años, parecen pensados para algo más corto y más urgente: supervivencia temporal en condiciones hostiles. En Tartaria, si aceptas los mapas Preg 1816 como evidencia de algo más que un error cartográfico, estos edificios se encajan como piezas de un rompecabezas mayor. No son anomalías aisladas, son réplicas estandarizadas que aparecen en Europa, América del Norte, Rusia y partes de Asia al mismo tiempo. La uniformidad es lo que más perturba: diseños que varían en escala pero no en principio. Materiales que se importan desde canteras ahora abandonadas. Capacidades que superan las cifras demográficas oficiales de desamparados. Es como si alguien hubiera tenido un manual común, un protocolo de emergencia que se activó de golpe. Y los niños, siempre los niños, son la pieza central. Los trenes de huérfanos no son un invento americano aislado, hay equivalentes en Inglaterra, en Francia, en Prusia. Programas de reubicación que mueven a menores de las ciudades a zonas rurales, lejos de los centros, lejos de los archivos, lejos de cualquier adulto que pudiera recordar demasiado. Oficialmente, es filantropía. En realidad, parece un borrado sistemático de memoria viva. Ahora imagina el escenario. No necesitas aceptar mis hipótesis, solo observa la secuencia. 1816. El cielo cambia, la tierra enferma en manchas. Las ciudades tartarias, llámalas como quieras, imperio, red, sistema, sufren el impacto principal. No es un apocalipsis total, es selectivo: los focos principales quedan inhabitables por partículas. Radiación residual, algo que no se limpia en una temporada. Los supervivientes huyen o son evacuados hacia periferias, hacia las instituciones nuevas que ya estaban listas o se construyen con prioridad absoluta. Los adultos son el problema: recuerdan, hablan, reconstruyen.
Los niños son la solución. Moldeables, sin contexto, fáciles de integrar en la nueva historia. Los trenes no solo los mueven, los reasignan. De ahora en adelante, tu nombre es Martínez. Vienes de la pobreza, tus padres murieron de hambre. En 2 generaciones, Tartaria pasa de ser un hecho a una curiosidad, de una entidad a un mito. ¿Qué evidencia concreta respalda esto? Primero, las capas geológicas. Hay sedimentos en suelos de 1816 a 1820 que no se explican solo con ceniza volcánica. Niveles de partículas metálicas, isótopos raros. Firmas químicas que recuerdan más a pruebas atmosféricas que a erupciones naturales. Segundo, los mapas. Antes de 1816, Tartaria es un bloque coherente. Después, se fragmenta en pedazos que cada potencia reclama como suya. Tercero, la arquitectura de supervivencia, esos sótanos reforzados, esas chimeneas cruzadas. Esos diseños que parecen esperar un invierno que dura más que un año. Cuarto, los vacíos demográficos. Regiones que pierden un 40 a 60% de su población adulta en una década. No por emigración gradual, sino por desaparición abrupta. Y quinto, el conocimiento fracturado, técnicas de construcción, metalurgia, urbanismo que aparecen, redescubiertas en las décadas siguientes, como si alguien hubiera tenido que reconstruir desde fragmentos. No es una teoría perfecta. Hay lagunas, hay interpretaciones discutibles. Pero encaja mejor que la narrativa volcánica sola, que deja sin explicar la escala de la respuesta institucional, la uniformidad arquitectónica, la sincronía global. Un volcán enfría el aire. Un invierno nuclear de Tartaria explica el silencio posterior, los edificios búnker, los niños sin pasado. El mapa reescrito. Y si esto es cierto, la pregunta final no es sobre 1816, sino sobre nosotros. ¿Cuánto de lo que damos por sentado como progreso es en realidad recuperación? ¿Cuántas de nuestras ciudades están construidas sobre ruinas que no comprendemos del todo? ¿Y cuántos de nuestros ancestros directos fueron esos niños reubicados, con una historia oficial que empezaba donde la real terminaba? El invierno nuclear de Tartaria no fue solo un evento climático. Fue el momento en que el mundo decidió empezar de cero, fingiendo que el cero era el principio. Si el invierno nuclear de Tartaria fuera solo una hipótesis especulativa, podría quedarse como curiosidad de foros y vídeos alternativos. Pero cuando empiezas a contar los números, a medir las escalas, a comparar las cronologías, la especulación da paso a un patrón que es difícil de ignorar. Veamos los datos concretos, sin adornos. Primero, la demografía. En regiones asociadas históricamente con Tartaria, Siberia, Asia Central, partes de los Balcanes, los censos muestran una caída abrupta de población adulta entre 1815 y 1825, 40 a 60% en algunos distritos. No emigración gradual, sino desaparición. Los niños, en cambio, aparecen en centros urbanos con una frecuencia que no se explica solo por hambruna. En Nueva York, por ejemplo, el número de menores sin familia, registrado en instituciones sube un 300% en la década posterior a 1816. En Londres, los asilos de pobres duplican su capacidad en 5 años. Coincidencia, dicen los libros oficiales. Preparación, dice la evidencia. Segundo, la arquitectura de respuesta. Entre 1820 y 1840 se construyen miles de edificios institucionales en Europa y América. Orfanatos con capacidad para 500 a 2000 personas, cuando la población local no justifica ni la mitad. Asilos con sótanos de 10 metros de profundidad, divididos en secciones independientes. Reformatorios con muros de 1,5 metros de grosor. Todos con ventilación cruzada, chimeneas múltiples, entradas secundarias. No son diseños improvisados de caridad, son prototipos estandarizados que aparecen simultáneamente en París, Filadelfia, Moscú, Buenos Aires. La uniformidad sugiere un diseño común, no soluciones locales. Tercero,
los mapas. Antes de 1816, Gran Tartaria ocupa un tercio de Eurasia en atlas europeos. Después, el término se degrada, Tartaria China, Pequeña Tartaria, hasta desaparecer por completo hacia 1850. Las fronteras se redibujan, las capitales cambian de nombre, los ríos se reclasifican. Es como si alguien hubiera pasado un borrador cartográfico sobre un territorio que ya no debía existir como entidad. Cuarto, las anomalías químicas. En núcleos de hielo de Groenlandia y sedimentos de lagos siberianos de 1816 a 1818 hay concentraciones de isótopos como el berilio, 10 y partículas de aluminio que no encajan perfectamente con Tambora solo. Niveles de nitratos elevados, firmas de metales raros. No prueba explosiones nucleares modernas, pero sí algo artificial que alteró la atmósfera más allá de un volcán natural. Quinto, la pérdida de conocimiento. En las décadas siguientes, tratados enteros se dedican a redescubrir técnicas que edificios pre-1816 ya usaban, hormigones hidráulicos, sistemas de arcos que soportan cargas imposibles, alineaciones astronómicas precisas en plazas coloniales. ¿Progreso? Más bien recuperación. Esto no es una teoría cerrada. Es un marco que encaja mejor los hechos que la explicación volcánica sola. Un invierno nuclear, sea por guerra, accidente o experimento, explicaría el frío selectivo, los desplazamientos masivos, los edificios refugio, el borrado cartográfico, la ola de huérfanos como reubicación de testigos. Tartaria sería la civilización que lo provocó o lo sufrió, una red de infraestructuras avanzadas que, tras el desastre, se fragmentó entre potencias emergentes. ¿Por qué borrarlo? Porque admitir un invierno nuclear en 1816 rompería el relato lineal del progreso. Implicaría tecnologías prohibidas para la época, coordinación global antes de lo oficial, una civilización anterior que no encaja en el esquema. Es más fácil decir volcán que explicar quién detonó el cielo y por qué. La evidencia no es absoluta. Hay lagunas, interpretaciones debatables. Pero el patrón es claro, 1816 no fue solo un año frío, fue un marcador. El mundo que conocía Tartaria terminó, y el nuevo empezó escribiendo sobre sus ruinas, usando sus edificios como refugios antes de convertirlos en orfanatos, sus niños como lienzo para una nueva historia. Si buscas en archivos primarios, diarios de 1816, planos de 1820, verás lo mismo que yo, un mundo reorganizado a toda prisa, con silencios donde debería haber explicaciones. El invierno nuclear de Tartaria no es una fantasía. Es la hipótesis que queda cuando quitas la ceniza volcánica y miras lo que realmente sobrevivió. Muistribuya, si esta investigación te hace mirar tu ciudad de otra manera, comparte tu apellido, tu edificio local anómalo. Próximo, pruebas químicas y mapas olvidados. Almohadilla Tartaria, almohadilla 1816, almohadilla invierno nuclear.